Para poder explicar bien el tema de cambio de temperatura, lo mejor es hacerlo con un ejercicio, ya que así se van tomando en cuenta todos los puntos que se necesitan saber. Yo puse un ejemplo aquí, voy leyendo el enunciado. Una disolución de agua con sal común a 32,5 grados Fahrenheit se somete a calentamiento, cambiando su temperatura en 32,5 Kelvin. ¿Cuál es la temperatura final de la disolución en grados Celsius? Lo primero que hay que tomar en cuenta es qué es un delta T. Es un cambio en temperatura. Es decir, o la temperatura aumentó o disminuyó conforme a una temperatura inicial. Si es un calentamiento, va a aumentar. Si es un enfriamiento, va a disminuir. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque a veces el enunciado del ejercicio puede hacer que no incluya palabras como se calentó o se enfrió. Y entonces hay que deducir qué fue lo que pasó y entender que en ese contexto estamos ante un cambio de temperatura, o sea, un delta T. Lo primero que hay que tomar en cuenta, tenemos 3 unidades para temperatura. Están los grados Fahrenheit, los grados Celsius y los Kelvin. Los Kelvin no son grados, importante. Si uno da una respuesta así, eso está mal, ¿ok? Los Kelvin es una escala directamente, no es una conversión. Entonces, en este tema vamos a despreciar al 100% los Fahrenheit. No se va a trabajar con ellos y ahora vamos a entender por qué. Aquí están, y precisamente por eso es que los ejercicios dan datos en Fahrenheit, para poder joder al estudiante directamente. Entonces, siempre que vean un grado Fahrenheit, sea cual sea, hagan la conversión directamente. ¿En qué unidad? En Celsius o en Kelvin. Aquí fue conveniente pasar de Fahrenheit a Celsius. ¿Se pudo haber pasado a Kelvin? Sí. De todos modos, para pasar a Kelvin no se puede hacerlo directamente de Fahrenheit. Habría que pasar a Celsius y luego a Kelvin. ¿Por qué aquí yo utilicé Celsius y no Kelvin? Hay que leer bien el enunciado del ejercicio. Hay que leer. Y eso es un punto muy importante. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el ejercicio? ¿Cuál es la temperatura final de la disolución en Celsius directamente? El resultado va a ser el mismo si se hace un cambio en temperatura, o sea, que se utiliza el delta T, en Kelvin. Pero al final, como la respuesta la están pidiendo en Celsius, habría que pasarlo a Celsius. Es decir, primero habría que hacer la conversión de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Kelvin, porque lo quiere trabajar en Kelvin, trabaja en Kelvin, y al final pasarlo a Celsius porque el ejercicio lo pide a Celsius. Eso es innecesario, son dos conversiones que no son relevantes, y si el ejercicio lo piden en Celsius, pasémoslo directamente a Celsius. Ahora, no es también, como les digo, coincidencia que den datos en Fahrenheit, porque los estudiantes a veces lo que hacen es hacer las conversiones en Fahrenheit y el resultado lo va a dar mal. Esto hay que evitarlo al 100%, trabajar en Fahrenheit. Entonces aquí se utilizó la fórmula, que es la siguiente: Celsius es igual a Fahrenheit menos 32 por 5 entre 9. Se puede interpretar esta fórmula de muchas formas, que si la equivalencia es la misma, no importa cuál se utilice. Hay personas que utilizan decimales en vez de 5 novenos, por ejemplo, es como utilizar 1.8 o 9 quintos, es lo mismo. Mientras la conversión sea correcta, da igual. Esta fórmula y las otras hay que aprenderlas, el examen no lo da. La memorización de estas es muy importante. Entonces, aquí da 32,5 Fahrenheit, que viene de este dato, precisamente. 32,5 Fahrenheit menos 32 por 5 entre 9. Simplemente se aplicó la fórmula para pasarlo a Celsius. Esto nos da igual a 5 sobre 18, que es aproximadamente 0,28 Celsius. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, ya habiendo hecho la conversión, hay que utilizar el delta T. ¿Por qué se sabe que este ejercicio aplica un delta T y cómo sabemos cuando no hay que utilizarlo? Por frases como esta, la que está precisamente subrayada: se somete a calentamiento. ¿Qué otras frases nos podemos encontrar? La temperatura cambió en, hubo un aumento, una disminución de tantos grados, por ejemplo. La diferencia entre temperaturas es, hubo un calentamiento, hubo un enfriamiento, y así un sinfín de frases, que lo importante es identificar
que sí hay un cambio entre la temperatura inicial y una temperatura final. Cuando ese cambio existe, utilizamos delta T. Cuando no viene ninguna frase que implique esa diferencia de temperaturas, no hay que utilizar el delta T. Y lo que simplemente el ejercicio estaría pidiendo son conversiones de unidades de temperatura. Es decir, pasar de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Kelvin, de Kelvin a Fahrenheit, pero para eso primero hay que pasar por Celsius y esa clase de ejercicios. Sin embargo, en un examen parcial no es común encontrarse eso. ¿Por qué? Porque lo relevante es evaluar precisamente el delta T. Sin embargo, como este ejercicio, vemos que primero hubo que aplicar una conversión de temperatura entre unidades, en este caso de Fahrenheit a Celsius, y luego aplicar el delta T. Entonces es un ejercicio de 2 en 1. Ya cuando nosotros tenemos eso en claro, de cuándo sí se utiliza un delta T, porque el ejercicio lo dice. Además, por ejemplo, este ejercicio también dice cambiando su temperatura, entonces queda más que claro que sí se tiene que utilizar un delta T. El delta T directamente es cambio en temperatura. Entonces hay que utilizar esta fórmula. Temperatura final es igual a temperatura inicial más delta T. Nuevamente, no la dan, ¿ok? Lo que sí hay que tomar en cuenta es que no siempre puede ser que pidan temperatura final, puede ser que pidan la temperatura inicial o directamente el cambio en temperatura. Aquí nosotros, ¿cómo sabemos qué es lo que pide? Pues bueno, nos vamos otra vez al encabezado del ejercicio y vemos que lo que piden es la temperatura final. Entonces no hay que pensar mucho. Los datos, lo que nos pueden pedir es cualquiera de estos tres. ¿Cómo hace uno para, por ejemplo, si nos piden la temperatura inicial? ¿Cuál es un ejercicio de esos que a nosotros nos digan? El cambio de temperatura fue, no sé, 37,8 grados Celsius, en donde su temperatura final que se alcanzó fue de 238 Kelvin. ¿Cuál fue su temperatura inicial o de dónde partió la temperatura? Se puede presentar de muchas formas, no siempre va a decir cuál fue su temperatura inicial, pero hay que saber identificar con la lectura qué es lo que el ejercicio está pidiendo. En este caso, ¿cómo se hace? Simplemente son despejes. Esos son despejes de sumas y restas, son muy sencillos. Entonces, supongamos que nos piden temperatura inicial, pues bueno, esta fórmula suma el delta T, lo pasamos, utilizamos la temperatura final y simplemente delta T aquí está sumando, entonces lo pasamos a restar y quedaría un delta T menos delta T. Esta es la temperatura inicial. Si nos piden la temperatura, el delta T directamente, ¿cuál fue su cambio en temperatura? Entonces igual simplemente agarramos la temperatura final y le restamos la temperatura inicial. Nos pueden pedir nada más estas tres cosas: temperatura inicial, el cambio en temperatura y la temperatura final. Aquí ya están los despejes hechos, de hecho, pero son muy sencillos. Lo importante es aprenderse esta y nada más esta. Entonces, aquí lo que nosotros nos piden es la temperatura final. Ya vimos que el ejercicio lo menciona. ¿Cuál es la temperatura final de la disolución en grados Celsius? Entonces, importante identificar la temperatura inicial. ¿Cómo sabemos que es 0,28? El ejercicio dice: una disolución de agua con sal común a 32,5 Fahrenheit, que ya sabemos que eso es exactamente 0,28 Celsius. Sabemos que de ahí es que arranca el ejercicio. Arranca a esa temperatura. Por eso es importante leer. Estos ejercicios son mucho de comprensión de lectura y no son tan matemáticos, increíblemente. Entonces, sabiendo que de aquí arranca el ejercicio a 0,28 Celsius, esa es nuestra temperatura inicial, 0,28 Celsius. Y a esto se le suma 32,5 Kelvin. ¿Por qué? ¿Por qué esta temperatura? Y lo voy a encerrar en verde. El ejercicio nuevamente lo dice. El ejercicio da todo. Dice cambiando su temperatura, es decir, el delta T, cambio de temperatura, en 32,5 Kelvin. Por eso se colocó aquí 32,5 Kelvin. Esa suma ya nos da la temperatura final, que es 32,78 grados Celsius. Y de hecho que esa es la respuesta. Aquí, esta es la verdadera dificultad del delta T en estos ejercicios.
¿Por qué estamos sumando grados Celsius con Kelvin? Si cuando a uno le enseñan conversiones de unidades, a uno le dicen Celsius con Celsius, Fahrenheit con Fahrenheit y Kelvin con Kelvin. Si no vienen aquí, hay que hacer las conversiones y que todo esté en las mismas unidades para poder operarlas entre sí. Esto es correcto nada más en conversión de unidades. Cuando estamos en cambios de temperatura, de hecho que la gracia de los delta T es trabajar con Celsius y con Kelvin, nunca con Fahrenheit, como nosotros vimos aquí, con Fahrenheit nunca, ¿ok? ¿Por qué? Porque un grado Celsius es igual a un Kelvin. Bueno, de hecho esto no es grado, perdón ahí, el Kelvin no es una conversión directa, sino por eso es una unidad fundamental del SI, porque ya es una escala en sí, ¿ok? De hecho, el Celsius y el Fahrenheit viene del Kelvin. Si colocan en grados, eso está mal, ¿ok? Ahí fallé. Es directamente así, un Kelvin, no un grado. ¿Por qué se puede utilizar Kelvin con Celsius, Celsius con Kelvin? Porque un cambio de un Kelvin es igual a un cambio de un Celsius. Las escalas Kelvin y Celsius tienen la misma magnitud de intervalo, ¿ok? Esto nada más para cambios de temperaturas, no para conversiones absolutas. Entonces, cuando son deltas, sí se pueden operar. Si ven aquí, no estamos utilizando Fahrenheit, porque Fahrenheit no es correcto utilizarlo. Y de ahí obtenemos 32,78 Celsius. Entonces la respuesta ya la tenemos, la temperatura final de la disolución es de 32,78 Celsius. Esa es la respuesta correcta. A ver, con todo este análisis, ¿se puede hacer de otra manera sin utilizar un delta T? Sí, sí se puede, y la respuesta va a ser correcta. Ahora, por ejemplo, cuando a mí me tocó revisar exámenes, mucha gente lo hacía así, y lo que hay que dar correcto es la respuesta, porque la respuesta sí es válida, pero el procedimiento no, y lo que se pide utilizar es el delta T, porque eso es lo que se ve en clase. ¿Cuál es otra manera? Y la respuesta es la misma, sin embargo, no es correcto utilizarlo. Por ejemplo, aquí nos dieron los datos en Fahrenheit, ¿verdad? Sabemos que en Fahrenheit no hay que trabajar, entonces lo pasamos a Celsius. Esto nos dio precisamente 0,28 Celsius. Y esos Celsius pasarlos a Kelvin, eso da 273,27 Kelvin. Son equivalencias. Como nos dicen que el cambio en temperatura fue de 32,5 Kelvin, y podemos trabajar a Kelvin con Kelvin, porque eso es, lo que hicimos fue una conversión de unidades de temperatura, entonces sí se pueden sumar. Y ahora, eso le restamos los 273 Kelvin para dejarlo en Celsius y la respuesta tiene que ser la misma. Pero ahí no utilizamos el delta T. Vemos que más bien el delta T es muy sencillo de utilizar. Hicimos dos pasos, literalmente. Pasamos de Fahrenheit a Celsius, que es aplicar una fórmula y ya está. Y después hicimos una suma, eso fue todo. Una fórmula sencilla de conversión de unidades y una suma, y eso nos da el ejercicio. Y ese ejercicio en un examen vale 3-4 puntos. Mucha gente pierde eso. Precisamente también les digo, la mayor confusión está de por qué se puede utilizar Celsius con Kelvin. Bueno, grados Celsius con Kelvin, sí, en una suma, en este caso. Y es precisamente por eso, porque un Kelvin es igual a un grado Celsius en cambio de temperatura. De hecho aquí se me cortó, cambio de temperatura. Básicamente es eso. Recomendaciones: leer el ejercicio bien, saber qué es lo que dan, qué piden. Le van a dar dos datos: temperatura inicial, van a dar dos datos, pueden ser cualquiera de los siguientes tres: temperatura final, temperatura inicial o cambio en temperatura. Van a dar dos, van a pedir uno de esos. Se maneja con esta fórmula. Si hay un dato que no viene en esta fórmula, se hace un despeje, que son cualquiera de estos dos. O sea, estos dos despejes vienen de la fórmula inicial. Y operar, saber que hay que operar con Celsius y con Kelvin. Eso es un delta T. Después, saberse bien cuáles son las conversiones, pasar de Fahrenheit a Celsius. De Celsius a Fahrenheit en este ejercicio no es necesario, porque en Fahrenheit no vamos a trabajar. Y pasar de Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius, que es simplemente sumar o restar 273,15.
Si uno maneja eso, uno puede resolver cualquier ejercicio de estos. Y no, solamente casi que es eso, saber cuando dice se somete a calentamiento, hubo un cambio de temperatura, identificar si lo que hubo fue un calentamiento o un enfriamiento, también es necesario. Y básicamente eso, leer en cuál unidad te están pidiendo. Muchas personas, por ejemplo, no leen que es en grados Celsius y lo dejan en Kelvin, ya estaría mal, aunque son equivalencias. Uno dice, hey, sí, es que matemáticamente es lo mismo, pero no, el ejercicio pide una unidad en específico. Y sería eso, no sé si queda todo claro.